Bueno, ahora sí, bienvenidos a la clase número 6 de métodos numéricos. ¿Sí? En la clase de hoy vamos a estar trabajando de nuevo con sistemas de ecuaciones lineales. ¿Sí? En particular vamos a estar trabajando con los métodos indirectos. ¿Sí? Eh, bueno, esto es lo mismo que les mostré la clase pasada. ¿Sí? O sea, vamos a estar trabajando con problemas de la forma A por X igual B, donde A es una matriz en general de n por n, y B es un vector, B y X son vectores en general de n por 1. ¿Sí? Eso quiere decir que si esta matriz tiene, por ejemplo, 10 filas y 10 columnas, el vector X tiene 10 columnas, 10 filas, y el vector B tiene 10 filas y una sola columna, ¿no? Eh, en general los métodos que vimos sirven para otra clase de sistemas, pero digamos que este es uno de los grupos de sistemas más comunes que vamos a ver. ¿Sí? Como dijimos la clase pasada también, es importante estudiar este tipo de problemas porque son muchísimos eh, no quiero volver a repetir problemas, muchísimos los desafíos, ¿sí?, que se pueden llevar a sistemas de ecuaciones, ¿sí? Es decir, cuando uno tiene un problema en la vida real, en general ese problema puede terminar expresándose, sobre todo cuando uno trabaja con varias variables y esas cosas, como un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Entonces, tener herramientas para resolver sistemas de ecuaciones nos van a permitir a nosotros resolver un montón de otros problemas que se nos presenten en la vida, en el trabajo, no en la vida. ¿Sí? Se van a pasar la vida esperando que tengan que resolver un sistema de ecuaciones y probablemente no pase fuera del trabajo. Bien. Acá empezamos con lo que es el tema de la clase de hoy, ¿sí?, que son los métodos indirectos, que es con los que vamos a estar trabajando. ¿Sí? En general son métodos que nos van a permitir a nosotros no encontrar una solución exacta, como vimos hasta ahora, ¿sí?, porque exacta entre comillas, pero los métodos que vimos en la clase pasada, que son los métodos directos, nos dan una solución, ¿sí?, digamos, exacta, a salvo del error que se pueda cometer a la hora de operar con las filas, columnas de las matrices, etc. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer es aproximar una solución, ¿sí?, iterando. Esto es bastante... La idea es parecida a lo que vimos en las primeras clases, ¿sí?, cuando vimos las formas de encontrar los ceros de funciones, donde nosotros, para encontrar los ceros de una función, de alguna función en particular, lo que hacíamos era proponer una forma de encontrar candidatos a cero, ¿sí?, e ir repitiendo esa operación hasta encontrar un candidato que a nosotros nos satisfaga de cierta manera, ¿no? En este caso vamos a estar haciendo lo mismo, ¿sí?, con lo cual en general vamos a necesitar un candidato para trabajar, y en base a ese candidato inicial con el que estemos trabajando vamos a encontrar mejores aproximaciones de la solución. ¿Sí? Como detalle particular, acá en la clase van a ver que en general vamos a estar trabajando con sistemas pequeños, pero la verdad es que la ventaja o la fuerza de los métodos indirectos de para resolución de sistemas de ecuaciones lineales viene cuando los sistemas son grandes, ¿sí? Cuando uno trabaja con sistemas pequeños, ¿sí?, si la matriz es de 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, es fácil hacer una descomposición o invertir la matriz y encontrar el vector de incógnitas. ¿Sí? Ahora, cuando las matrices crecen en tamaño, ¿sí?, si tengo una matriz de 20 por 20, 30 por 30, 40 por 40, 50 por 50, 500 por 500, ¿sí?, ya empezar a hacer cosas como invertir la matriz empiezan a ser costosas. Y entonces tenemos que buscar alguna forma mejor, ¿sí?, de aproximar la solución. En general lo que hacemos es aproximar la solución hasta un entorno donde nosotros digamos, bueno, es tan buena, tiene tanto error, etcétera, igual que hicimos en los métodos de encontrar ceros de funciones. ¿Sí? Y en particular hoy vamos a estar viendo un método que es el método de Gauss-Seidel. ¿Sí? Vamos a ver alguna variación sobre el método de Gauss-Seidel. Existen otros métodos, no los vamos a ver, no me parece que valga la pena, no quiero decir perder tiempo, pero invertir tiempo en explicar otros métodos, en particular el método de Jacobi, que es muy parecido al método de Gauss-Seidel, ¿sí? O sea, en realidad Gauss-Seidel es como una pequeña modificación al método de Jacobi, pero me parece que ver las dos cosas es como invertir tiempo de más, cuando en realidad lo que se suele usar casi siempre es el método de Gauss-Seidel. ¿Sí? Bueno, lo primero que vamos a hacer para aplicar el método de Gauss-Seidel, ¿sí?, es, como ya lo dijimos, vamos a estar trabajando con sistemas de n por n. ¿Sí? Entonces nosotros podemos tener nuestro sistema de la forma
una matriz A multiplicada por el vector X igual a un vector B, ¿sí? Donde nuestra matriz A sea una matriz de n por n, ¿sí? Donde acá tiene todos los componentes, A11, A12, hasta A1n, ¿sí? Y bajando por filas hasta el ANN, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer acá, ¿sí? En general es transformar este sistema de la siguiente forma. Básicamente lo que estamos haciendo es agarrar y despejar cada una de estas. A ver, podríamos escribir este sistema como un sistema de ecuaciones con las ecuaciones explícitas, ¿no? Esta matriz por este vector igual a este vector B sería como escribir A11 por X1 más A12 por X2 más A13 por X3, así hasta A1n por Xn igual a B1. ¿Sí? Esa sería la primera ecuación. Y así con cada fila de esta matriz podríamos escribir una ecuación, ¿sí?, de nuestro sistema. Ahora, una vez que nosotros tenemos todas esas ecuaciones escritas, lo que vamos a hacer para aplicar el método de Gauss-Seidel es despejar de cada ecuación una incógnita X. En particular, vamos a agarrar la primera ecuación y vamos a despejar X1, de la segunda ecuación X2, de la tercera ecuación X3, ¿sí?, y así. Fíjense que si nosotros hacemos esto, un segundo. ¿Sí? Supónganse que nosotros tenemos un sistema, para hacerlo fácil, de 2×2. ¿Sí? Si tengo un sistema de 2×2, tengo A11, A12, A21, A22. Esto multiplicado por el vector X1, X2, me va a dar el vector independiente B1, B2. ¿Sí? En este sistema, estas son nuestras incógnitas. ¿Sí? Estos son los valores que nosotros queremos hallar. Entonces, lo que podemos hacer es de acá reescribirlo como un sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones va a ser el primer elemento por la primera incógnita, más el segundo elemento por la segunda incógnita, igual al primer elemento del vector independiente. Entonces va a ser A11 por X1 más A12 por X2 igual a B1. ¿Sí? Y ahora en la segunda fila de la matriz, cuando hagamos el producto, es A21 por X1, A22 por X2, igual a B2. Entonces, A21 por X1 más A22 por X2 igual a B2. ¿Sí? Bueno, una vez que nosotros tenemos el sistema, lo que vamos a hacer es despejar de cada ecuación, ¿sí?, una de las incógnitas. En particular vamos a despejar de la primera ecuación la primera incógnita, de la segunda ecuación la segunda incógnita, y así si tuviésemos más ecuaciones, ¿no? Si el sistema fuese de n por n, vamos a tener n ecuaciones en total. ¿Sí? Si despejamos de acá, ¿qué nos va a quedar? Bueno, de acá nos va a quedar que x1 es igual a b1 menos a12 por x2, todo esto dividido el a11, ¿sí? Y que x2 es igual a B2 menos el A21 por X1, ¿sí?, este término de acá, A21 por X1, todo esto dividido a 2, ¿sí? En general, fíjense que todos los términos que aparecen fuera del que estamos despejando van a pasar al otro lado restando, ¿sí? Entonces, uno esto terminaría escribiéndolo como que X1 es igual al B1 menos la suma, ¿sí?, de todos los términos que aparecen ahí. O sea que sería A1i, no sé si ustedes ven los recuadritos, sí, pero no importa, A1i por xi, ¿sí?, y todo esto dividido A11. ¿Sí? Fíjense que ahora cuando pasemos a la diapositiva van a ver que este 1, este 1, este 1 y este 1 aparecen pintados en rojo, ¿sí?, porque eso es lo que va a cambiar de ecuación a ecuación. Cuando trabajemos con la segunda ecuación, lo que voy a tener que escribir es lo mismo, pero cambiando estos 1 por 2. ¿Sí? Volvemos a la diapositiva un segundo, fíjense, ¿sí? X2 va a ser igual a 1 sobre A22. Bueno, acá lo que hice fue sacar este factor que aparece dividiendo como una fracción afuera, para escribirlo más sencillo, ¿sí? Pero fíjense, para la segunda ecuación va a ser X2 igual a 1 sobre el A22 por B2 menos la suma para todos los i's de A2 por A2i por xi. Bueno, un detalle que acá no mencioné, ¿sí? Fíjense que en realidad es la suma para todos los i's siempre que i sea distinto del número que estamos despejando, ¿no? Porque ese lo dejé de este lado, ¿sí?
¿Qué quiere decir esto? Que acá en esta suma va a aparecer x2, x3, x4, así hasta xn, pero x1 no aparece. En la segunda ecuación va a aparecer x1, x3, x4 hasta xn, pero x2 no aparece porque está de este lado, ¿sí? Y así, hasta llegar a la ecuación n, donde van a aparecer todos menos el último xn. ¿Se entiende eso? Sí. Bien, buenísimo. Entonces, esto que tenemos acá, de cierta manera, ¿sí? Es un sistema de funciones, ¿no? Porque fíjense, tenemos cada variable x, ¿sí? Igualada a una función de todas las demás variables, ¿sí? O sea, podemos decir que x1 es una f1 de todas las x, x2 es una f2 de todas las x, x3 es una f3 de todas las x, y xn es una f de todas las x. Bueno, y acá alguien me podría decir, bueno, pará, porque vos dijiste, ¿sí? Vos me dijiste que si yo despejo de la primera fila el x1, acá no me va a aparecer x1. Si despejo de la segunda, acá no me va a aparecer x2. Y si despejo de la última, no me va a aparecer xn de este lado. Bueno, en general uno podría decir que también depende de esa variable, aunque esa variable no aparezca, ¿no? Porque fíjense que en el ejemplo que hice yo, a ver, reescribo un segundo la expresión de x1. Tengo que parar con esto. Perdón, ¿eh? ¿Sí? Si yo reescribo la expresión de x1, ¿sí? Tranquilamente podría decir que a esto le sumo 0 veces x1. Y si le sumo 0 veces x1, esto ahora ya es una función de x1 y x2. ¿Sí? Aunque el x1 aparezca multiplicado por 0. O sea, en general yo podría decir que depende de x1 aunque x1 no aparezca, ¿sí? O esté multiplicado por 0, que es lo mismo que no aparecer, ¿sí? Entonces, en general uno podría decir que todas estas funciones f, ¿sí? Dependen de todas las variables. Y cada una de esas f viene dada a despejar del sistema de ecuaciones, ¿sí? Despejar de acá. Bueno, entonces, una vez que nosotros tenemos el sistema planteado de esta manera, lo que vamos a hacer es básicamente proponer nuestro candidato inicial, ¿sí? Que lo voy a llamar x0 mayúscula, y sobre nuestro candidato inicial x0 mayúscula, a ver, x0 mayúscula como candidato inicial es un vector, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que tener un x1, x2, x3, x4, hasta xn, ¿sí? Todos los x, y le pongo un supraíndice 0 para indicar que estoy en el paso 0, ¿sí? O sea que es mi primer candidato. Cuando yo haga el proceso que ahora les voy a mostrar y obtenga mi siguiente candidato, le voy a poner un supraíndice 1. ¿Sí? Cuando tenga el siguiente, le voy a poner un supraíndice 2. No quiere decir que los estoy elevando al cuadrado, sino quiere decir que estoy en tal paso, parado en un paso determinado. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora es, como nosotros ya tenemos una expresión, ¿sí? Para calcular x en función de todos los demás x, para cada xy, ¿sí? Bueno, voy a reemplazar. Pero el reemplazo lo voy a hacer de una forma muy particular, ¿sí? Porque voy a venir con mi candidato o condición inicial y lo voy a reemplazar en la F1, ¿sí? Cuando reemplace esto en la F1 me va a dar un valor para x1 al que voy a llamar x1 en 1, ¿sí? O sea, mi nuevo candidato a solución para la primer variable x1, ¿sí? No se confundan, acá hay x minúsculas y x mayúsculas, ¿sí? X mayúscula es todo el vector, x minúscula es solo un valor. ¿Estamos hasta ahí? Fíjense que visto así, solo este paso es muy parecido a lo que hacíamos en punto fijo, ¿no? Porque si ustedes se acuerdan, cuando vimos métodos para encontrar ceros de funciones, en general, cualquiera de los métodos, en general, los métodos abiertos para encontrar ceros de funciones, ¿sí? Teníamos que llegar a alguna expresión de la forma que x en k más 1 sea igual a una, digámosle, h de x en k. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, en punto fijo teníamos que x en k más 1 era esta famosa g de x en k, donde la g era operar con la f, sumarle y restarle x, ¿sí? ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, no importa. Pero lo importante es que más o menos tengan la idea fresca.
Bueno, voy a suponer que eso es un sí rotundo. ¿Sí? Y vamos a seguir. Entonces, una vez que yo encuentro el siguiente candidato o el candidato nuevo para mi variable x1, lo que voy a hacer ahora es, en vez de volver a usar todo mi vector viejo para calcular x2, voy a reemplazar el candidato de x1 por este nuevo valor de x1. ¿Sí? Entonces voy a evaluar la función 2, que sería para la segunda variable, con un vector que va a ser x1 en 1, x2 en 0, x3 en 0, x4 en 0, así hasta xn en 0, ¿sí? Esto que está acá. Y con eso voy a hallar x2 en 1, ¿sí? O mi nuevo candidato para la variable x2. ¿Se entiende esto? O sea, en vez de venir con este vector y reemplazar en todas las funciones, lo uso solo en la primera función. Y una vez que lo usé, reemplazo el x1. ¿Sí? O sea, este lo pongo acá y vengo y evalúo en la segunda. ¿Sí? ¿Esto se entiende? Claro, a partir del candidato cero vamos averiguando cada uno de los elementos. Claro, vamos averiguando, en realidad, con el candidato 0 averiguás el primer Claro, elemento, ¿sí? primero. Y ahí Y vas ya reemplazando. modificás el candidato 0. Ahora el candidato 0 va a pasar a tener este valor en la primera posición. Venís y evaluás con ese nuevo candidato en la segunda. Es como que paso a paso vamos encontrando un nuevo candidato, pero vamos actualizando de a una las variables. ¿Sí? Entonces, si yo vengo con el nuevo vector que va a ser x1 en 1, x2 en 0, x3 en 0, así hasta xn en 0, puedo hallar mi x2 en 1. Cuando yo tenga mi x2 en 1, ahora voy a tener x1 en 1, x2 en 1, pero x3 en 0, x4 en 0, x5 en 0, así hasta xn en 0. ¿Sí? Entonces voy a hallar x3 en 1 utilizando estos dos nuevos candidatos que ya hallé y los viejos para el resto de las variables. ¿Sí? Y lo que voy a ir haciendo es, de manera escalonada, encontrar un valor para cada nueva variable. ¿Sí? Todo eso sería un paso de Gauss-Seidel. ¿Sí? Cuando yo termine, en el último paso voy a estar hallando un xn en 1. ¿Sí? Que va a ser, bueno, espérate, una fn de, y acá viene x1 en 1, x2 en 1, x n-1 en 1, ¿sí? Y bueno, x n en 0, ¿sí? Que en realidad este xn en 0 no pincha ni corta, porque ya dijimos que va a aparecer multiplicado por 0 dentro de la ecuación, ¿sí? Pero todos estos serían candidatos nuevos, ¿sí? Y este último sería el viejo. Entonces, cuando yo termine, voy a tener mi nuevo candidato, que va a ser x mayúscula en el paso 1, que lo voy a escribir como un vector que tenga x1 en 1, x2 en 1, así hasta xn en 1, que es el que acabo de hallar acá. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Es como que vamos haciendo el reemplazo, pero escalonado. O sea, cada vez que haya un nuevo valor, ya inmediatamente lo reemplazo. No me mantengo un segundo afuera de eso. O sea, no es que lo dejo afuera o me lo guardo y después cuando termino de encontrar todos, propongo el nuevo vector. Sino que paso a paso voy reemplazando. Si ustedes se fijan o sea, cómo va trabajando el algoritmo, van a ver que ustedes tienen su vector, este que aparece acá, ¿sí? Y van a venir y van a decir, ah, bueno, yo ya encontré x1, vengo y lo reemplazo acá. O sea que ahora tengo x1 en 1. Mi vector es este. Encontré x2, bueno, vengo y lo reemplazo acá, o sea que ahora tengo x2 en 1. ¿Sí? Encontré x3, vengo y lo reemplazo acá, o sea que ahora x3 también va a estar en 1, y así hasta el último. Cuando encuentro el último, vengo y lo reemplazo acá. Entonces, este ya no es más x0, ahí lo paso a llamar x1, si quieren, que es mi candidato después del primer paso. Y esto lo voy a ir repitiendo constantemente. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Si no, ahora vamos a ver un ejemplo igual, no se asusten. Bueno, repetimos Sí, eso. sí. Perdón, sí, te interrumpí. No, sí, algo se entiende. Bien. Repetimos esos pasos, ¿sí? Digamos, hacer todos estos pasos que expliqué recién sería hacer una iteración del algoritmo. Si se acuerdan, cuando trabajamos con los primeros métodos, hablamos de las iteraciones en los algoritmos,
que es básicamente repetir el mismo proceso n veces, o la cantidad de veces deseada, o la cantidad de veces hasta que lleguemos a un error que nos parezca el correcto. Denme un segundo que me tomo un mate porque tengo sed. Bueno, en general podemos calcular el error para cada variable i en un paso j como xi en j menos xi en j menos 1, eso en módulo dividido el módulo de xi en j. ¿Sí? Otra forma con la que podríamos mirar el error, de cierta manera, acá voy a introducir por ahí un concepto que seguro ya escucharon nombrar alguna vez. Si no escucharon nombrar, yo no lo voy a explicar, pero discúlpenme, que es el siguiente. A ver, cuando nosotros trabajamos con... ¿Qué me da esto? Ahí está. Cuando nosotros trabajamos con ceros de funciones, ¿se acuerdan que también dijimos que una forma de escribir un error era agarrar y evaluar la función en el candidato en el paso j y sacarle el módulo? ¿Por qué? Porque si nosotros queríamos encontrar cuál es el x que hace que f de x sea igual a 0, ¿sí? Lo que estamos haciendo es, bueno, tenemos un candidato j, lo evaluamos en la función y le sacamos módulo, ¿sí? Si el error es 0, quiere decir que estamos en donde la función vale 0. Y bueno, cuando la función vale 0, estamos donde la función vale 0, entonces el error va a ser 0, definitivamente. ¿Se entiende eso? Esto lo usamos para los métodos de ceros de funciones. Era una opción para encontrar los ceros de una función, o sea, para ver el error de ser una función. Bueno, algo parecido podríamos hacer ahora. El problema es que ahora lo que tenemos es, tendríamos que definir quién es nuestra función con la cual vamos a estar evaluando. ¿Sí? Lo que podemos hacer es lo siguiente. Si nosotros tenemos el sistema a por x igual b, ¿sí? Bueno, podríamos decir que a por x menos b tiene que ser igual a un vector de ceros, ¿sí? Si este x es la solución de este problema, a por x menos b me tiene que dar un vector de ceros, ¿sí? ¿Eso se entiende? Si yo tengo la matriz 1, 1, 1, 1 y el vector 2, 2 como b, y pongo un x acá, bueno, la solución de este sistema es x igual al 1, 1, creo, ¿no? Y si yo pongo el vector ese acá, se cumple esta ecuación, y también se cumple que cuando vengo y hago a por x menos b, cuando haga 1, 1, 1, 1, por el vector 1, 1, ¿sí? Y le reste el vector 2, 2, me va a dar el vector 0, 0. ¿No? 1 por 1 más 1 por 1 es 2, ¿sí? Esto es 2, 1 por 1 más 1 por 1 es 2, el ejemplo es super pavo, ¿no? Pero bueno, es lo primero que se me ocurrió. Y cuando le reste el vector b, el 2, 2, me tiene que dar el vector 0, 0. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Digamos, entonces, escribir esto sería una forma de ver qué tan buena solución es mi candidato X, ¿sí? Porque si yo acá pongo mi XJ, si esto es 0, quiere decir que mi XJ es solución de este problema. El problema es que acá estaríamos trabajando con un vector. Entonces, algo que podemos hacer en este caso, ¿sí? Hay una forma de... No, claramente no hay. Lo que podemos hacer en este caso es tomar la norma, ¿sí? De esto, o el módulo de ese vector. En general, en realidad para vectores se trabaja con norma, ¿sí? Entonces, si nosotros tomamos la norma de a por x menos b, estamos viendo qué tan lejos cae el vector a por x del vector b, ¿sí? En realidad la norma se escribe con dos palitos, pero... ¿sí? Y a esto llamaríamos nuestro error e. Esto para un candidato, perdón, no lo tengo que poner abajo, lo tengo que poner arriba, dijimos, j. ¿Sí? Entonces mi error en j sería a por x en j menos b en norma. ¿Sí? La norma de un vector, vamos a estar trabajando generalmente con lo que se llama norma 2, no es otra cosa que la raíz cuadrada de los elementos al cuadrado, ¿no? Bueno, no sé, como si este vector fuese un vector c, estaríamos diciendo c1 al cuadrado, más c2 al cuadrado, más c3 al cuadrado, c3 al cuadrado, todo raíz cuadrado, ¿no?
Eso sería la norma. A fines prácticos, MATLAB y Octave tienen una hermosa función que se llama norm, que ustedes les mandan vector o matriz, ¿sí? Y les calcula la norma. Si ustedes hacen la norma de B, les calcula la norma de B. En este caso tendrían que hacer la norma de A por X menos B, ¿no? Bueno. Dicho esto, ¿sí? Esa es una forma de ver o analizar cuál es el error de nuestro método, o mejor dicho, cuál es el error del candidato en un punto, ¿sí? O sea, de nuestro candidato en algún punto de las iteraciones J. ¿Eso se entiende? Sí. Bien, entonces, si esto se entiende, lo que propongo ahora es que vayamos a pelearnos con un ejemplo un ratito, ¿sí? Yo voy a hacer las cuentas a mano. Si alguno está en la compu y tiene ganas, voy a necesitar hacer cuentas de producto de divisiones y no quiero tener que hacerlas yo mientras lo escribo en la pizarra. Si lo hace alguno más, me va a simplificar el trabajo. Así que necesitamos un colaborador porque vamos a trabajar con un problema de verdad. Bien, entonces... No, para. Nosotros tenemos el problema siguiente, ¿sí? Donde esta es mi matriz A y este es el vector B. Lo primero que tenemos que hacer para aplicar Gauss-Seidel, ¿sí? Es de acá llevarlo a la forma x1 igual a una f1, x2 igual a una f2, y así, ¿no? x2 igual a f2, etc. Bueno, entonces para eso lo que vamos a hacer, antes que nada, es escribir este sistema de ecuaciones como un sistema de ecuaciones, ¿sí? Con una ecuación debajo de la otra. ¿Cómo escribiríamos eso? Bueno, este sistema va a ser, la primera fila es 8 por x1 más 3 por x2 más 1 por x3. ¿Sí? 8x1 más 3x2 más 1x3. Y todo igualado al primer elemento de esto, 12. ¿Sí? La segunda ecuación es 1x1 más 5, acá me falta un 2, no, 5x2 más 3x3. Todo esto igualado a 9, que es el segundo elemento. Y la tercera fila va a ser 3x1, ¿sí? Más 1x2 más 5x3 igual 9 también. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Lo único que hice fue agarrar este sistema en forma matricial y lo pasé como un sistema de ecuaciones con las ecuaciones explícitas, nada más. Todos entienden, ¿no? Que para hacer eso, lo que hago es, miro esto, ¿sí? Cada fila, y lo que escribo es cada componente de la fila multiplicado por una de las incógnitas. El primer componente por la primera incógnita, el segundo componente por la segunda incógnita, el tercer componente por la tercera incógnita. ¿Sí? Y eso lo igualo al primer elemento del otro lado. Y después hago lo mismo trabajando con la fila 2 de acá, y con la fila 2 del otro lado, y con la fila 3 de acá, y la fila 3 de este lado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, perfecto. Buenísimo. Sí, sí. Bien, una vez hecho esto, lo que tengo que hacer es, sobre este sistema, ya explícito, despejar esta variable y esta variable. ¿Sí? Bueno, ¿cómo voy a hacer eso? Todo lo que no esté acompañando al x1, ¿sí? Lo voy a pasar restando. O sea, estos dos términos pasan restando. ¿Sí? Y después, este 8 de acá va a pasar dividiendo. Si quieren, para x1 lo hacemos una vez todo lento, pero x1, 8x1, va a ser 12 menos 3x2 menos x3. ¿Sí? Este 1 que aparece acá acompañado ya no lo escribo. Y ahora tengo que pasar el 8 dividiendo. Entonces x1 va a ser igual a 12 menos 3x2 menos x3, perdón, menos x3, todo esto dividido 8. ¿Sí? Bueno, para despejar de x2 va a ser un quinto, porque el 5 que está acompañando a x2 pasa dividiendo, y lo que me aparece al lado va a ser 9 menos x1, ¿sí? Menos 3x3. ¿Sí? Y para x3 lo mismo, va a aparecer un 5 dividiendo, ¿sí? Un quinto,
de, y va a ser 9 menos 3x1 menos x2. Fíjense, esto es x3. Para x1 aparecen del otro lado x2 y x3, para x2 aparece del otro lado x1 y x3, y para x3 aparece del otro lado x1 y x2. ¿Sí? O sea, aparecen del otro lado los términos que no tienen la variable que estoy despejando, lo cual tiene todo el sentido del mundo. ¿Sí? Porque dije que la estoy despejando. Bien. Una vez hecho esto, ¿sí? Ya tenemos, ¿sí? Si quieren, mis funciones. Esta sería una f1 del vector x, ¿sí? Esta sería una f2 del vector x, y esta sería una f3 del vector x. ¿Sí? Bueno, lo próximo que voy a hacer es proponer un candidato, ¿sí? O condición inicial. Bueno, por comodidad y porque yo hice el ejercicio y sé cuál es el resultado, ¿sí? Lógicamente, voy a proponer como candidato que mi x en el paso 0 sea el vector 0, 0, 0. ¿Sí? Digo por comodidad porque evaluar estas expresiones en 0 es rápido y sencillo, ¿no? Entonces, con este vector x0, ¿dónde voy a venir a reemplazar? Los escucho. Las ubicaciones de X. Bien. ¿En dónde? Acá, en la pantalla. ¿Dónde iríamos? X1. Acá. En eso último. No, digamos. Con este x0 voy a venir a reemplazar en esta f1. ¿Sí? Con lo cual, lo que yo voy a estar hallando es, si quieren, x1 en 1. Y x1 en 1 va a ser f1 de x0. ¿Sí? f1 de, y lo voy a escribir, ¿sí? Si quieren, x1 en 0, x2 en 0, x3 en 0. ¿Sí? Este vector que está acá, si quieren, es x1 en 0, x2 en 0, x3 en 0. Bueno, si yo hago esto, ¿qué tengo que escribir? Bueno, tengo que escribir que x1 en 1 va a ser, fíjense, 12 menos 3 por 0, porque x2 en 0 vale 0, menos x3, que también vale 0, ¿no? Menos 0. Todo esto dividido 8. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esto da 1,5. Sí. Esta era fácil. Bien, fíjense. Esto que acabamos de hallar es x1 en 1. Bueno, ahora vamos a tener que venir y hallar x2 en 1, ¿no? Y para hallar x2 en 1, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir f2, ¿sí? ¿De quién? De X1 en 1. De x1 en 1, ¿sí? Y bueno, voy a necesitar x2 en 0, porque el x2 en 1 no lo tengo todavía, ¿sí? Y x3 en 0, porque el x3 en 1 tampoco lo tengo, ¿sí? Esto de acá es venir a esta segunda ecuación, ¿sí? Que va a ser 1/5 de, y va a ser 9 menos x1, que vale 1,5, ¿sí? Menos 3 veces x3 en 0, que vale 0. 3 por 0, ¿no? Bueno, si hago esto me queda 7,5 dividido 5, que es de nuevo 1,5. Si alguien tiene para sacar la cuenta, se lo agradezco. Pero creo que sí. Hay que hacer 9 menos 1,5 dividido 5. Sí, 1,5. Sí. Bien, joya. El Gracias. X1 en 1 no da 1,5. O sea, es 1,12.
¿Por qué? 12. 12 dividido 8. No tengo que hacer. O sea, tengo que Pensé que era 12 menos 3. ojo, es 3 por 0. Multiplicado por No, 0. está bien, está bien, está bien. Sí, a lo mismo. Ok, 1,5 y x2 me dio 1,5. Bien, entonces, ya tengo x1 y x2. ¿Qué me falta hallar ahora? x3. ¿No? Y para hallar x3 en 1, tendremos que hallar ahora. x3 en 1. Voy a venir a reemplazar en la F3. ¿Sí? Pero ¿quién tengo que reemplazar en la F3? Bueno, en la F3 voy a tener que escribir x1 en 1, porque ya lo hallé. ¿Sí? Voy a tener que escribir x2 en 1. ¿Sí? Y bueno, x3 en 0, porque x3 en 1 todavía no lo tengo, ¿no? ¿Se entiende, no? Cómo voy reemplazando de manera escalonada. Esto que está acá es básicamente venir a esta última ecuación y reemplazar esos valores. Esto va a ser 1/5 t, paréntesis, 9 menos 3 por x1 en 1, pero x1 en 1 vale 1,5, así que va a ser 3 por 1,5, ¿sí? Menos x2, que vale 1,5. ¿Sí? Estos son 3 por 1,5 menos 1,5, son los dos negativos, es 4 veces 1,5. 4 por 1,5 son 6. 9 menos 6 son 3. O sea, que x3 en 1 vale 3/5. 0,6. O sea, Sí. 0,6 periódico, ¿no? Bien, entonces ahora tengo mi candidato en el siguiente paso, ¿no? ¿Por qué? Porque mi candidato siguiente, x en 1, es el vector 1,5, 1,5, 0,66. Consulta, ¿la cuenta del corchete nos da 6 en total? Es posible. Es 4,5 menos 1,5 es 3, 9 menos 3 es 6. No, ojo que es 9 menos 4,5 menos 1,5. Son Es verdad. 4,5 menos No dije nada. 1,5, 3. Listo. Sí, son los dos negativos. Acordate que en Sí, general, ahí lo vi. vuelvo un segundo a la diapo. Sí. Está bien que después va a terminar dependiendo de los valores de los AES, pero en mi caso los componentes de la matriz A son todos positivos. Aparecen todos restando. Es la suma de todos restando, ¿sí? Entonces, si los A son todos positivos, esos términos van a aparecer siempre negativos en esas expresiones. Bien, y este sería mi nuevo candidato. ¿Hacemos un paso más? ¿Les parece? Vamos un poco más rápido ahora. ¿Por qué? Dale. ¿Qué es lo que tengo que calcular ahora? Vamos de nuevo. Tengo que calcular x1, pero en 2. ¿Sí? ¿Cómo es x1 en 2? Bueno, es la función evaluada en x1 en 1, x2 en 1, x3 en 1. Esto va a ser 12 menos 3 por 1,5 menos... ¿sí? Este 1,5 sería este valor, ¿no? Porque es, la F1 tiene... ¿Qué me da? La F1, ¿sí? Depende de x2 y x3. Entonces va a ser 12 menos 3 por 1,5 menos una vez x3, que es 0,66. Todo esto dividido 8. Si alguien puede hacer esta cuenta, porque ya no puedo hacer estas cuentas mentalmente. Las de recién Ahí estábamos. me perdí. Bien, tengo que hacer 12 menos 3 veces x2 en 1 menos una vez x3 en 1. O sea, tengo que hacer 12 menos 3 veces este valor menos una vez este valor, ¿sí? Porque estoy viniendo a reemplazar esta ecuación. Mi F1 es 12 menos 3 veces x2 menos una vez x3. Todo dividido 8. Eso estoy haciendo. ¿Se entendió? Ok. ¿Sí? Ah, y ¿Segura? usás los X de la Y ahora, primera situación. ahora uso estos x.
Ok. Yo partí de esta condición, ¿sí? Y llegué a esta condición que ahora voy a tomar como condición inicial, que ya no es inicial, pero es la condición en el paso 1 para calcular mi valor en el paso 2, o mi candidato en el paso 2. ¿Sí? Ah, perfecto. Entonces, tengo que hacer esta cuenta. Si alguien es tan amable, por favor. 0,855. Gracias. 0,855. Bárbaro. Ahora Che, tengo profe, que... Sí, 3 sobre 5 es 0,6 nomás, no es 0,66 periódico. En X3, 1. gracias. Tenés razón. Perdón. Entonces, ahora que alguien haga la cuenta bien, con el 0,6 ahí. 0,86. Genial, Sí. muchas gracias. Bueno, no sé quién lo dijo, pero gracias. Gracias. Perfecto. Ahora, este es mi X. Vamos a hacer así. 0,86. X1 en el paso 2. ¿Sí? Bueno, ahora tengo que calcular X2 para el paso 2. Y lo voy a calcular con esta segunda ecuación que aparece acá. Y eso va a ser 1/5 de 9 menos 3 veces, perdón, menos 3 veces no, menos una vez X1, pero en el paso 2, ¿no? ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Y ahora le tengo que restar 3 veces X3 del paso 1. Menos 3 por 0,86. ¿Sí? Acá es un corchete. Ahora hay que hacer esta cuenta. 0,6, perdón. Gracias. No sé si alguien ya lo corrigió o no, me lo estaba diciendo, pero ahí va 0,6, ¿no? ¿Por qué? Porque este valor que aparece acá es este valor que aparece acá, y este valor que aparece acá es este valor que aparece acá. ¿Sí? Bueno, ahora hay que hacer esta cuenta. Si alguien es tan amable de nuevo, si no la hago con la calculadora. 1,69. 1,26. 1,26. Al medio 1,69. Calculadora. 1,268. Tengo que hacer 9 menos 0,86 menos 3 por 0,6. Y todo esto dividirlo por 5. 1,26. Perdón. Todo esto dividirlo por 5. Dije dividirlo por 5 y apreté 2. 1,268, ¿sí? Vamos a redondearlo por ahora a 1,26. En general, cuando uno hace estas cosas, no redondea los números porque si no está metiendo más error. Pero para el ejemplo, démonos el lujo de poder redondear acá y no tener que seguir agregando decimales a estas cosas. ¿Sí? Bueno, entonces es más o menos 1,26. Es 1,26,8 si quieren. Pero dejémoslo en 1,26. Y ahora que ya tengo x1 en 2 y x2 en 2, voy a calcular x3 en 2. ¿Sí? X3 en 2 va a ser 1/5 de 9 menos, vuelvo arriba porque ya me olvidé cómo era, 3 veces x1. ¿Sí? Ahora estoy usando esta ecuación, la F3. 3 veces x1 menos x2. Menos 3 veces. ¿Y quién tengo que poner como x1? A la X2. 86. Este, ¿no? O sea, 0,86. Creo que todos dijeron lo mismo igual. De forma distinta, pero todos dijeron lo mismo. Y a esto le tengo que restar x2. ¿Cuál x2? 1,26. 1,26. Hago esta cuenta y esto me da
1,032. 1,032. Bien. Entonces, yo ya hice todo el segundo paso y tengo que mi X en el paso 2 me dio 0,86, 1,26, 8, 1,032. ¿Sí? Bueno, si yo quisiera podría seguir haciendo pasos. Dato de color, si ustedes se fijan, este sistema que está acá tiene por solución el vector 1, 1, 1. Porque yo no pongo ejemplos difíciles para resolver yo, se los pongo a ustedes en las prácticas. ¿Sí? 8 por 1 más 3 por 1 más 1 por 1. 8 más 3 más 1 son 12. 1 más 5 más 3 es 9. 3 más 1 más 5 también es 9. ¿Sí? Entonces, fíjense que nosotros partimos de condición inicial 0, 0 y eventualmente nos vamos acercando al vector 1, 1, 1. Acá nos pasamos un poco, pero después corrige. ¿Sí? Entonces, eventualmente nos vamos a acercar al vector 1, 1, 1. Si vamos a las diapositivas, ¿sí? Acá tengo el primer paso de iteración, 1, 5, 1, 5, 0, 6. ¿Sí? Segundo paso de iteración, 0,86, 1,26, 1,02. Y no recuerdo si hay algún paso más, creo que sí. Tercer paso, 0,89, 1, 1,06. ¿Sí? Bueno, también en las diapositivas tienen, por si quieren ver los errores calculados como el error del paso. ¿Sí? Pero bueno. ¿Sí? Entonces, en principio la idea es esta. Parecen muchas cuentas, ¿sí? Pero no se asusten, porque la parte más costosa, si quieren, para ustedes, es la de escribir estas funciones f. Porque después es simplemente llamar a estas funciones en el algoritmo. Eso no es nada difícil. A ver, ustedes ya aprendieron cómo agarrar una función y evaluarla en algún punto. ¿Sí? Si ustedes saben hacer eso, ya está, digamos. Hacer esta parte de evaluar las funciones les lleva menos tiempo que escribir esto. ¿Sí? Y este método en general va a permitir resolver los problemas de sistemas de ecuaciones de una manera cómoda, iterando. ¿Sí? Bueno, dicho todo esto, me voy a tomar otro mate. ¿Sí? Y voy a pasar a hablar algo más antes de cortar el primer video. Que es lo siguiente. Como todo buen método numérico, no todos los buenos métodos numéricos, pero sí muchos de los buenos métodos numéricos, tenemos información, ¿sí? O una condición sobre la cual podemos ver la convergencia del método. ¿Sí? Recuerden que convergencia del método es decir, que si un método es iterativo, la solución... Creo que es Juan. Juan, te muteé, después si querés desmuteate porque hizo cosas raras tu audio. ¿Sí? Decía, hablar de convergencia es decir, o ver cómo, ¿sí? Nuestra solución o nuestro candidato a solución se va acercando a la solución real del problema. ¿Sí? O sea, un método converge cuando nuestra solución, a medida que nosotros iteramos, se acerca a la solución real. ¿Sí? Entonces, el método Gauss-Seidel tiene una condición de convergencia, ¿sí? Que es una condición suficiente y no necesaria. ¿Sí? Que sea suficiente quiere decir que si la condición se cumple, el método converge. ¿Sí? Si la solución no se cumple, el método puede converger igual. ¿Sí? Y esa condición viene dada por algo que se llama dominancia diagonal de la matriz. ¿Sí? La dominancia diagonal de la matriz, o se dice que una matriz es diagonal dominante cuando ocurre lo siguiente, que básicamente es que cada elemento de la diagonal de la matriz sea en módulo más grande que los elementos de la fila, el resto de los elementos de la fila. ¿Sí? En particular que la suma del resto de los elementos de la fila. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el elemento de la diagonal es más grande que la suma de los módulos del resto de los elementos. Bueno, si nosotros miramos el ejemplo con el que trabajamos, ¿sí? Nuestra matriz, el A11 valía 8, ¿sí? Y el A12 valía 3, y el A13 valía 1. ¿Sí? 8 es más grande que 1 y que 3, entonces para la primera fila cumple la dominancia de la diagonal. Hay que ver qué pasa con la segunda fila, donde el elemento de la diagonal era 5, los otros eran 1 y 3, y la tercera fila, donde también el elemento de diagonal era 5, y los otros eran 1 y 3. O sea, nuestra matriz, la del ejemplo con la que trabajamos recién, es diagonal dominante, ¿sí? A ver, visto acá, más fácil por ahí.
¿Qué pasó acá? ¿Por qué tengo dos instancias de eso abierto? 8 es más grande que 1 más 3, 5 es más grande que 1 más 3, y 5 es más grande que 3 más 1. ¿Sí? Entonces, esta matriz es diagonal dominante. Recuerden que en general lo que se mira es con los elementos en módulo, ¿sí? Si acá hubiese algún elemento negativo, tengo que quedarme con el valor positivo de ese elemento. ¿Sí? Si este fuese menos 3, tendría que poner 3 igual. ¿Sí? Entonces, si una matriz es diagonal dominante, converge el método de Gauss-Seidel. ¿Qué quiere decir que converge? O sea, yo no sé en cuántos pasos, pero si le damos tiempo, va a andar. Eso quiere decir. ¿Sí? Bueno, como les dije recién, sí, esta es una condición suficiente para la convergencia, pero no es una condición necesaria. Que sea suficiente quiere decir que si esto pasa, entonces el método converge. Ahora, si esto no pasa, no quiere decir que necesariamente el método no converja, ¿sí? Podría converger igual. ¿Cómo hacemos en ese caso? Bueno, probamos y vemos que da. Pero en principio nosotros podemos mirar un problema y decir, si yo aplico Gauss-Seidel acá, anda, ¿sí? A ojo. ¿Cómo? Mirando la diagonal y viendo que sean los elementos de la diagonal más grandes que la suma del resto de los módulos de los elementos, ¿sí? Bueno, ahora sí, como cierre de lo que es Gauss-Seidel, quería comentarles, ¿sí? O hacer remarcar algunas cosas, que es lo que suelo hacer en todas las clases cuando hablo de algún tema, ¿sí? Recordemos que es un método iterativo, esto quiere decir que nosotros vamos a tener que hacer el mismo proceso varias veces para llegar a un resultado, ¿sí? También les dije que los métodos iterativos o indirectos para solución de sistemas de ecuaciones lineales suelen ser útiles cuando los sistemas son grandes, ¿sí? Y algo que tiene de ventaja el método Gauss-Seidel es que en principio nosotros podemos ver si converge, ¿sí? De antemano. O sea, podríamos ver así, digámoslo, mirar la matriz fuerte un ratito y decir, sí, acá Gauss-Seidel converge seguro o Gauss-Seidel no converge. Perdón. Acá converge seguro o no podemos saber si converge. No podemos saber si no converge. Excepto aplicando el método y viendo si anda, ¿no? Bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá? Por ahora no. ¿O ya?